noches, muchas gracias por acompañarnos. Estamos listos con el análisis de este jueves. Hablaremos de temas de migración. Sin duda alguna ha acaparado mucho la atención esta situación, el anuncio del gobierno de los Estados Unidos, la situación de los venezolanos, el paso hacia nuestro país. Bueno, todos estos elementos estaremos abordándolos en nuestro primer análisis con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, Lic? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Así es que a nivel nacional estas son algunas de las noticias. Andrés Estrada también tiene información internacional. Así es, tenemos mucha información internacional. Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Siguen los ataques a Ucrania, pero lejos del frente de la guerra, alrededor de la capital ucraniana de Kiev y también otras ciudades. Siguen esos ataques y además la Comisión Legislativa que está investigando el ataque al Capitolio del 6 de enero pidió citar a Donald Trump, al expresidente, sobre su rol en ese ataque al Capitolio. Y bueno, si Trump no asiste a esa citación, podrían haber problemas, ya le explicaremos en unos minutos. No hay vía libre. Lo que estamos haciendo es insistiendo en una migración ordenada, en una migración segura. No hay vía libre. Seguimos trabajando con coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias internacionales de los Estados Unidos, con la Embajada de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Está en ese sistema de que estamos atendiendo casos humanitarios, pero vía libre no hay. Ustedes lo han visto, cómo se han regresado la gente. Por ejemplo, tenemos en Aguacaliente 1,776 ciudadanos venezolanos que han sido expulsados y rechazados de territorio guatemalteco, y seguimos protegiendo y cuidando las fronteras tanto como en Corinto, con 452 venezolanos que han sido rechazados y expulsados. Estamos en coordinaciones constantes todos los días con todas las instituciones, con todas las organizaciones, con embajadas, con todos, el canciller, todo el mundo. Estamos en este tema, estamos muy preocupados con la alerta migratoria que tenemos ahora. Hay que insistir y contarle a los guatemaltecos que estamos en una alerta anaranjada, donde estamos con todas las instituciones, con el CAP, con todo lo que, con Amigua, todos los que somos parte del tema migratorio. Muy bien, hemos tenido esta situación de los venezolanos, pero también de otros ciudadanos que utilizan Guatemala para poder pasar hacia México y posteriormente llegar hacia los Estados Unidos por las diferentes razones que hacen que una persona migre: situaciones económicas, la pobreza, también las faltas de oportunidades, y hablemos de la inseguridad, donde también los países están enfrentando a nivel latinoamericano, en Sudamérica, esta situación que los obliga a migrar. Ayer, de hecho, estábamos analizando un poco este tema, le trasladábamos a ustedes también algunas imágenes desde el SEGMA, donde observábamos a venezolanos que estaban allí esperando, pernoctando, para poder de esta manera hoy abordar un bus que los trasladara hacia la frontera entre Guatemala y México. Hoy pues retomaron el camino, algunos incluso se estaban quedando sin recursos para poder continuar su viaje, pero este es el calvario que viven los migrantes a nivel internacional. Nosotros lo vemos acá, imagínense cuántos guatemaltecos pasan esta situación también, por ejemplo, en territorio mexicano. Entonces, es una crisis la que se está viviendo, licenciado Clavería, en materia migratoria. Es una crisis humanitaria, sin lugar a dudas, Cindy, en el mundo, pero en Latinoamérica especialmente nos afecta a nosotros. Claro. Porque Guatemala es la última frontera de los Estados Unidos en el sur de México, es decir, en el Usumacinta está la última frontera. Ya no hay necesidad de ir hasta allá. Media vez pasen acá, las posibilidades son más grandes de poder llegar a territorio norteamericano. Y es una tragedia, porque efectivamente, si usted revisa las estadísticas de las personas que están migrando fuera de la región centroamericana, se va a dar cuenta que son básicamente venezolanos y cubanos, que vienen en cantidades exorbitantes. Creo que Venezuela ha sacado de su país un promedio de 3-4 millones, si no más, de personas, más tal vez, porque efectivamente Colombia, Argentina también tienen mucho migrante venezolano, porque se quedaron sin trabajo, sin oportunidades, sin dinero en su propio país, y eso ha generado una migración masiva. En el tema de Cuba, pues igual. Desgraciadamente, estos regímenes son regímenes en los que no hay una evolución hacia
mejores condiciones de trabajo, al igual que nosotros en Latinoamérica en términos generales, pero la gente se desespera porque tiene muchos años de vivir en esos sistemas y por lo tanto la inmigración es la solución. Yo en lo personal lamento muchísimo todo esto, pero al final lo que nosotros tenemos que hacer es simple y sencillamente tratar bien a los migrantes, tratarlos con el respeto que se merecen y sobre todo respetar los derechos humanos de ellos, porque es gente que se está arriesgando. Usted lo decía al principio, gente que los últimos centavos que tiene lo está invirtiendo en ver cómo se traslada o ver qué come sus hijos y qué comen ellos para poder llegar a Estados Unidos. Así es un drama el que se presenta. Ya las autoridades también daban seguimiento a esta situación. Anoche veíamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos que también estaba dándole acompañamiento a estas personas. Ya el Instituto también de Migración dio a conocer que están realizando por los diversos operativos para poder identificar a las personas, para poder tener los controles, porque una cosa hay que mencionarla y es que a pesar de que somos conscientes de la crisis, de los problemas que ocasionan y obligan a una persona a migrar, a un venezolano, a un cubano, a un haitiano, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que Guatemala debe de cuidar también su seguridad, debe cuidar también que se cumplan con esos requisitos que se tienen para el ingreso de personas hacia nuestro país y esto es lo que procede entonces por parte del Instituto de Migración, que puedan revisar que cumplan con presentar la documentación, de lo contrario pues serán expulsados de Guatemala porque son las normas, son los controles que cada país ejerce y eso le pasa en cada país donde ellos pues se trasladan, ¿no? Donde deben de cumplir con estos requisitos que son pues indispensables para poder permanecer en el país, de lo contrario pues los van a retornar, probablemente van a continuar el recorrido porque también el avance que han tenido desde su país, imagínense, llegar a Guatemala es bastante grande, entonces son algunos de los riesgos que ellos presentan, pero que también el país pues tiene que controlar esta situación que ya se ha ido extendiendo de hecho. Vea, yo después de ver los vídeos que han pasado en producción y ver esas masivas migración que se viene, lo único que le puedo asegurar es que la migración no se va a detener. Ahorita no hay posibilidades de detenerla. Las condiciones en Latinoamérica están para migrar. Efectivamente usted tiene razón, yo no lo discuto y creo que efectivamente se debería. En el caso de los venezolanos y cubanos, pues hay que exigirles la visa, pero es un tema sumamente complicado porque el retorno hacia dónde va a ser, a sus países de origen, ¿quién lo va a absorber? Por ejemplo. Ellos. Y también hay que separar dos cosas, porque lo que no podemos hacer es satanizar la migración. No. Yo creo que la migración hay que dividirla en dos frentes distintos. Uno, la migración irregular de gente honrada y trabajadora. Y dos, la migración irregular de criminales que se pueden incorporar desgraciadamente a este tipo de caravanas masivas y aprovechar todo ese movimiento para llegar a Estados Unidos. Son cosas distintas de un mismo fenómeno que es la migración. Y por último, pues yo creo que en el caso de los hondureños y de los salvadoreños y de los nicaragüenses, para nosotros es más complicado, porque de acuerdo con la constitución política del país, ellos son centroamericanos y solo con la identificación pueden pasar, como yo puedo pasar a El Salvador o a Honduras. Así es, guatemaltecos de origen al final en el tema de los centroamericanos. Así es. En este caso también lo que hay que tomar en cuenta es de que en ocasiones, a pesar de esta situación, sí necesita una identificación y a veces se tiene el caso de que hay personas que viajan sin identificación. Sí. Entonces, deberán de comprender que es complicado poder ingresar a nuestro país y permanecer en el mismo también sin esta documentación. ¿Por qué? Porque hay que estar también en prevención para que hay personas que se pueden aprovechar o utilizar incluso estos grupos migratorios para poder aprovecharse de la situación y poder trasladarse y delinquir incluso. Entonces, son algunas de las medidas que el país toma porque, repito esto, porque a veces
se dice, bueno, y entonces si son conscientes de la situación que está viviendo el pueblo venezolano, de los motivos que hacen que migren estas personas, ¿por qué se les ponen trabas? No son trabas, son controles al final que cada país debe de tener, y es importante también mencionarlo, por eso hago hincapié en esta situación en la que el resguardo de las fronteras, los controles también en las distintas carreteras se deben realizar. La policía da a conocer unas estadísticas que durante este año han localizado, han identificado a 14,000 migrantes en las distintas rutas, y vemos entonces cómo este fenómeno migratorio pues va en aumento, y esto también hace que las autoridades deben establecer y reforzar planes para hacer frente a esta situación. Yo no lo veo tan fácil. No. Se lo adelanto de una vez. Yo creo que creo que el tiempo nos va a ir dando la razón. Creo que la migración va a ir en aumento, no se va a detener. Es casi que imposible detenerla, independientemente de que nosotros entendamos y que le hacemos saber a los guatemaltecos que efectivamente los venezolanos, los cubanos y algunas otras nacionalidades necesitan una visa para poder entrar al país. Es muy difícil porque las fronteras son demasiado porosas, y el problema de la corrupción también va permeando las instituciones, y negar que eso no existe pues sería pretender tapar el sol con un dedo. Usted sabe que la corrupción ha permeado las instituciones y desgraciadamente se permite el paso de muchísimas personas. Por eso es que, aparte de eso, yo creo que la gran problemática estriba en la falta de oportunidades y de trabajo de las poblaciones de estos países. Y igual que nosotros, los guatemaltecos tenemos graves problemas porque la gente está migrando. Me decían a mí que si en otra entrevista que tuve, me preguntaban que si efectivamente planteando el presidente norteamericano la posibilidad de poder abrir el asilo a guatemaltecos, a hondureños, a nicaragüenses, a latinoamericanos, y en términos generales se podía solucionar el problema, pero el costo es vaciar los países. Sí. Así de simple, vaciar los países. Porque yo le puedo jurar que si eso los norteamericanos lo permiten, se vacían los países. Así es. Y se marca un retroceso también porque ya no hay quien entonces luche por esas mejores condiciones. Vamos ahora con una información complementaria ya para ir cerrando también este primer tema de análisis, porque además del pasaporte vigente es indispensable una visa. Si el usuario posee residencia permanente en Estados Unidos, la Green Card, no es necesario tramitar una visa. Estos son algunos de los requisitos que se dan a conocer para el ingreso entonces hacia territorio norteamericano. La visa será solicitada mediante un formulario que luego debe ser firmado y sellado, de hecho, en alguno de los consulados de Guatemala en el exterior, ya que el que había en Venezuela se encuentra cerrado. Entonces, le damos a conocer un poco más sobre esta documentación que necesitan los venezolanos. Los venezolanos necesitan la llamada visa consultada, que es una categoría C. Para obtenerla necesitan 3 requisitos mínimos, además del pasaporte. Uno es demostrar solvencia económica, el segundo, reservación de hotel o constancia de dónde será su estadía en el país, y la tercera, presentar su boleto aéreo de salida u otro medio de transporte que garantice su salida del país. Son algunos de los pasos o de los requisitos para poder ingresar a territorio norteamericano, pero sabemos que muchos de ellos no los cumplen, van con el fin de quedarse. ¿Cuál es su conclusión, Nick? Sandy, yo creo que es pretender arar en el mar, exigiéndoles a los venezolanos, a los cubanos, a los guatemaltecos o a los latinoamericanos, en términos generales, ese montón de requisitos que usted ha planteado. Porque efectivamente nadie los cumple, absolutamente nadie. Todo el mundo pretende entrar a Estados Unidos de manera irregular, porque si fuera a través de un procedimiento legal, pues esos esperarán 10, 15 años para una tarjeta de residencia. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que ver la posibilidad de que en nuestros países se logre afianzar todo un proceso de inversión en términos generales de los países europeos y especialmente norteamericanos, para que efectivamente la mano de obra tenga acceso a oportunidades de trabajo. Y eso implica también capacitar la mano de obra en Guatemala, hacerla calificada,
sacar técnicos y profesionalizar a otro nivel a los guatemaltecos que están sacando carreras en las universidades para que puedan optar a otros tipos de puestos en el mundo. Claro. Bueno, esta es la problemática, la situación que viven varios migrantes venezolanos, especialmente que hemos visto la cantidad que se han trasladado por medio de Guatemala y que definitivamente esta situación va a continuar porque las condiciones económicas y de seguridad en estos países no han variado. Entonces, este es el panorama que se vive. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos sobre la visita del secretario general de la OEA. ¿A qué vino a Guatemala? Entérese al volver. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien se encuentra de visita en el país. El canciller guatemalteco Mario Búcaro, quien también estuvo presente en el encuentro, señaló que dentro de la conversación se tocaron temas al respecto de la lucha contra la corrupción, el cambio climático y la migración irregular. Han tenido ya una reunión de trabajo muy positiva de alineación de las agendas que nosotros tenemos en la parte multilateral. El 52º periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas nos ha marcado una serie de resoluciones importantes. Entre ellas tenemos que hablar de la Declaración de Los Ángeles también, que como ustedes saben, esta declaración marca el tema de una migración ordenada, segura, regular, y nosotros agregamos un tema que sea optativa. Y celebramos que el gobierno de los Estados Unidos ayer anunció 60.000 nuevas visas de trabajo para guatemaltecos que quieran optar a ese puesto. Tenemos una cuota específica, eso es un compromiso de la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, la cual aplaudimos, y también nosotros velar porque estos flujos masivos irregulares o caravanas tenemos que reconocerlos que no representan una migración ordenada, segura. Según detalló el ministro de Relaciones Exteriores, también uno de los objetivos de la visita es reiterar el compromiso del sistema interamericano que tiene como fin alzar la voz ante el conflicto en Ucrania. El secretario Almagro ha venido a reiterar el compromiso del sistema interamericano de poder apoyar los esfuerzos que estamos haciendo para alzar la voz en el tema de Ucrania. Reconoce el trabajo que se ha venido haciendo también en temas multilaterales importantes como la lucha a la corrupción, también el tema de cambio climático que nos está afectando a todos, vemos los efectos del tema de Julia, y se han aprobado varias declaraciones importantes en el tema de resiliencia, así que estamos muy contentos de su presencia. Él viene a un tema académico específico, a formar también a nuestros jefes de misión, embajadores que están en su seminario de formación, y estamos muy contentos por ese proceso. Muy bien, hablemos entonces sobre el objetivo de esta visita. Creo que es importante también mantener estas relaciones con la OEA y de esta manera también que pues su máxima autoridad también pueda visitar Guatemala, porque hay temas de seguimiento que es importante poder tratar. El tema migratorio es uno de los que se abordó y hablamos entonces de la problemática, de hecho, el licenciado Clavería, que se está registrando, y es importante que también a nivel de la Organización de Estados Americanos se pueda ir abordando esta temática para que se le dé seguimiento, no solo con Guatemala, sino ver de qué forma se coordina con el resto de países. Claro, yo creo que el trabajo de la OEA es afianzar la justicia y la seguridad en el hemisferio. Y parte de ese trabajo, pues es el que tienen que hacer. Es decir, el problema migratorio se está convirtiendo en un problema, primero, humanitario, pero segundo, que trae implícitos problemas de seguridad nacional. Porque como usted muy bien lo planteó en el bloque anterior, el problema es que se instalan en Guatemala también estructuras criminales que se infiltran entre los migrantes. Y esto es una realidad, esto no estamos descubriendo el agua azucarada, esto ha sucedido siempre. Y gracias a Dios, en Guatemala, pues mucha gente pues lo que pretende es trasladarse. Sin embargo, si usted revisa el tema de la seguridad, se va a dar cuenta que hay zonas en Guatemala en que efectivamente hay estructuras criminales integradas por hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, especialmente la zona 1. Las zonas fronterizas son otras áreas en las que igualmente se instalan estructuras criminales de varios países, también mareros. Por lo tanto, el tema se ha convertido en un problema de seguridad nacional, aparte del problema humanitario.
y creo que la venida del presidente Almagro, de alguna manera, si bien no puede solucionar los problemas, por lo menos puede poner el tema en la palestra, especialmente con los norteamericanos, que al final son los más interesados en detener la migración. Digamos que son los más interesados en detener la migración, porque efectivamente nos está ocasionando graves problemas de tipo económico, político y en el futuro social. Así es, licenciado Clavería. La verdad es de que sí es necesario que exista alguien que pueda pues mediar estas situaciones, que pueda promover el diálogo, promover entonces también que se puedan tener proyectos en común. Y creo que esa es una de los datos relevantes o de las razones importantes para que el secretario general de la OEA pueda estar en nuestro país. Aparte de ello, otro de los temas que también, porque no solo se reunió con el presidente y algunos de los funcionarios, sino que también estuvo reunido con el Tribunal Supremo Electoral, sus autoridades, donde también recordemos, otro de los temas que traen Almagro a nuestro país es el seguimiento a los observadores electorales que la OEA también otorga a Guatemala, esto de cara a las próximas elecciones, porque es importante también poder entonces establecer pues la manera en la que se va a estar actuando, apoyando, poder tener entonces este intercambio de informaciones. También creo que es otro de los puntos destacados de esta visita. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que el tema del proceso electoral tiene que ser un tema eleccionario verdaderamente transparente, en el que efectivamente las autoridades cumplan primero con lo que la Constitución y la propia ley de partidos políticos plantea. Y en segundo lugar, creo que efectivamente la participación de observadores internacionales por parte de los países amigos y OEA es vital. Es decir, esto le da más confianza a la población y hay una supervisión y control de alguna manera sobre el Tribunal Supremo Electoral para que efectivamente se manejen con verdadera transparencia las elecciones. Yo creo que es un punto muy importante que se trató y qué bueno que tengamos a OEA, porque al final esto nos sirve de acompañamiento en un proceso que es interesante y fundamental para el país. Vamos a hacer entonces recapitulación de algunos puntos con estos temas y esta información que también tenemos para usted, destacando entonces lo más relevante de esta visita, porque el presidente de la República, Alejandro Yamatei, recibió entonces a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Durante esta visita a Casa Presidencial, Almagro valoró los esfuerzos también del gobierno del presidente Yamatei en apoyo a los guatemaltecos afectados por los desastres naturales. Sobre el cambio climático, Almagro, de hecho, enfatizó la importancia de seguir trabajando juntamente con el gobierno de Guatemala para atender este tipo de problemas, reconociendo la importancia de poder entonces tomar en cuenta esta situación. Ampliando los datos, Almagro se refirió a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en Guatemala, resaltando el apoyo de la OEA en todo el proceso electoral. Además, resaltó el apoyo a Guatemala en innovación tecnológica y también en ciberseguridad. Con relación a la migración, Almagro de hecho señaló actualmente que se vive una de las peores crisis a nivel mundial y centroamericana, que tiene por supuesto un impacto fuerte. Y es que lo indicamos aquí, lo reconoce incluso el secretario general de la OEA, la situación de la migración, que sin duda alguna es un tema que también urgentemente debe abordarse de una forma más activa, de una forma pues más fuerte por parte de los países, porque ya no se puede trabajar de una forma aislada, sino ya tiene que ser un proyecto en conjunto de ayuda a las poblaciones que se ven en esta situación, esta crisis que va a continuar, está en condiciones muy complicadas, que incluso Almagro lo reconocía, pero puede estar peor incluso. Claro, claro. En el caso de Guatemala, a nosotros se nos complica porque se estacionan grandes cantidades de migrantes en el país que nos ocasionan problemas de tipo social porque la problemática de trabajo y de oportunidades es muy limitada en el país. Y creo que en esa línea los norteamericanos deben estar pensando en invertir en capitales en países como los nuestros,
que no solo tenemos la mano de obra mucho más barato, sino que podemos tener de alguna manera, generar las oportunidades para que se instalen acá, y los empresarios, los grandes empresarios del país deben estar pensando lo mismo, porque de otra manera no solo vamos a seguir teniendo graves problemas con la migración, sino graves problemas sociales que no vamos a poder contener. Totalmente, licenciado Clavería. Otro de los temas que me llama la atención también, que daba a conocer la importancia Almagro y que también brindaba el apoyo y el seguimiento a poder entonces ir fortaleciendo estos proyectos, es la tecnología y la ciberseguridad. Hemos hablado mucho de la necesidad que Guatemala tiene de poder fortalecer de verdad sus métodos, sus herramientas tecnológicas para el combate al ciberdelito, una legislación que nos hace falta también, poder entrar de una forma más profunda y que se pueda tener el apoyo de la OEA también en estos temas. Creo que debe ser el impulso que diga Guatemala, bueno, muévanse, despiértense, hay que hacer algo, aquí hay un poco de apoyo, porque recordemos, no es obligación de la OEA tampoco, pero no nos cae mal el apoyo que nos puedan dar, incluso orientación a lo que podemos hacer, considerando también pues el avance que ellos puedan tener o las experiencias de otros países. Vea, es vital. El país no puede seguir sin entender, los guatemaltecos que se oponen, por ejemplo, a la ley de ciberdelitos, la importancia que hay para poder enlazar nuestro código penal con los delitos informáticos y poder procesar a ese montón de personas que a través de las redes cometen cualquier cantidad de delitos. Eso es un primer punto. En segundo lugar, el tema de la ciberdelincuencia, que efectivamente, Sandy, están ocasionando graves problemas en diversas instituciones y que pueden ocasionarnos mucho más daños en el futuro si no tomamos todas las medidas e invertimos en el tema de seguridad cibernética, que es fundamental. Hoy el mundo es tecnológico y quien no lo quiera entender, pues bueno, que lo siento, pero hay que hacerlo al precio que sea. Totalmente. Bueno, cerramos así este análisis. Ya sabe usted cuáles fueron los principales temas que se han abordado y los motivos también por los cuales el secretario general de la OEA se encuentra en Guatemala, en estas reuniones también con altas autoridades para poder abordar estos temas: migración, tecnología, ciberdelincuencia, también el apoyo en el proceso próximo electoral en nuestro país, por destacar algunos de los temas que se estuvieron abordando y que se estarán entonces pues dando a conocer durante los próximos días. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, hablaremos sobre la Corte Suprema de Justicia y también el mandato que se ha ido extendiendo por ciertos procesos legales ahí que están pendientes, proceso de elección también de magistrados, pero analicémoslo al regresar. La situación que se está presentando y que también se pueda dar claridad también a este tema, que es muy importante, es un organismo muy importante del país que debe estar pues con esa claridad y con el avance respectivo. Vamos a continuar con otras noticias. Daremos a conocer ahora una información que seguramente le va a interesar, porque se trata del Festival del Centro Histórico, que por cierto este año usted podrá disfrutar de más de 150 presentaciones en este festival que se llevará a cabo hasta el 22 de octubre. La Municipalidad de Guatemala inauguró el Festival del Centro Histórico con un concierto sinfónico en Catedral Metropolitana. Este año se conmemora su 25º aniversario. Son los 25 años del Festival del Centro Histórico y hoy arrancamos el festival con modalidades distintas que tienen que ver con la identidad de nuestra ciudad, con la identidad de nuestro país. Se trata de impulsar el arte, se trata de impulsar la cultura y se trata también de impulsar las tradiciones que nos unen. Centro Histórico es el lugar donde nos unimos como familia, nos unimos como ciudadanos, y estos días que el Centro Histórico se viste de gala con el Festival del Centro Histórico, vamos a tener cerca de 150 actividades con artistas de todo tipo, y son actividades que van a hacer que el Centro Histórico se llene de luz.
Los ciudadanos tienen hasta el 22 de octubre para participar en las actividades artísticas, por lo que el alcalde Quiñones invitó a los ciudadanos a no perderse el festival. Solo falta usted que se una, que venga, que participe, que busque un lugar de encuentro en este festival, en estos 10 días, y que vengamos a vivir la ciudad viviendo el centro histórico. Vamos cambiando de tema porque las autoridades del Ministerio de Energía y Minas se refirieron a la variación que se ha tenido en los combustibles durante las últimas horas. En las últimas 24 horas se ha registrado un incremento en los precios de las gasolinas, sobre todo en el diésel. Según el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, la tendencia es al alza ante la demanda a nivel internacional. Anoche hubo un incremento en el diésel importante, está alrededor de 42 quetzales y fracción. Proyección difícil preverlo aún. Depende de muchos factores, pero la tendencia sin duda es al alza. Les voy a dar un dato. En el mercado de Estados Unidos, pero no el retail, es decir, no para el consumidor, sino en las grandes envasadoras o donde están los tanques de almacenamiento, que es de donde importamos. El diésel se cotizaba ayer arriba de $4 el galón. Mientras que la gasolina se cotizaba a $3 el galón, más de $1 de diferencia. El diésel es el producto que va a tener o está teniendo un particular efecto alcista en esta coyuntura, porque el diésel es sustituto en temas como generación eléctrica o calefacción de hogares. A medida que incremente el invierno o que entra ya en el invierno en el hemisferio norte, la tendencia del producto va a ser hacia el alza, considerando que está siendo sustituto de productos que no están disponibles en el mercado en grandes cantidades como el gas natural. ¿Qué factores podrían provocar una baja en los precios? Que reine la paz en el mundo y finalmente termine el conflicto entre Rusia y Ucrania, o que los países productores de petróleo deshagan su decisión de recortar producción. Mucha incertidumbre. El efecto estacional lo vamos a dejar de ver hacia inicios del próximo año. Las variaciones en los precios del combustible han mostrado picos al alza durante los últimos meses. Ante ello, las autoridades aprobaron la aplicación temporal de subsidios. Sin embargo, ante esto no se prevé la aplicación de una nueva medida, pues se han agotado los saldos de caja. Hasta aquí hemos llegado con la información nacional y el análisis de A la Medida. Quiero agradecer al licenciado Julio Rivera Clavería, quien nos acompaña todas las noches para el análisis respectivos. Licenciado, que descanse, lo espero mañana. Buenas noches, Sandy, buenas noches a todos los amigos en casa. Y usted siga con nosotros porque regresamos con noticias internacionales. Andrés Estrada está listo.